Sí, sí, seguro que sí. Che, bueno, hermano, estábamos hablando ahí, vamos a retomar, yo no sé dónde quedó un poquito. Quedamos un poco, a ver, estábamos haciendo la introducción en torno a cómo las medidas que se han tomado son con una mirada segmentaria, sin tomar en Sí, consideración pero el todo. exacto, o sea, si este problema que venimos heredando de la ciencia en general y de la visión del mundo que tenemos, donde vemos todo fragmentado, ¿no? Como disociado, y no entendemos desde un lugar más sistémico la vida, ¿no? Viendo que eh, tocar un punto del sistema hace que todo el sistema se rescale a otro punto, ¿sí? Genera un efecto mariposa, un movimiento, bucles de retroalimentación, desinformación, que van a tocar a todo el sistema. Es como una piedra en el estanque, ¿sí? Esa onda que se genera va a llegar hasta el último lugar, rincón de ese estanque. Lo mismo pasa con cada pensamiento nuestro, cada decisión, ¿no? Y yo te decía que esta visión fragmentada y reduccionista, creyendo como que esto era realmente por este nombre tan anticipado de ponerle pandemia, como te decía, creer que es un agente que nuestro sistema inmune no iba a ser capaz de lidiar, y generar una estrategia tan desmesurada, tan rápidamente, que tiene muchas otras implicancias, ¿no? Como desatender otras cuestiones de salud que venían sucediendo y siguen sucediendo y que de hecho tienen una morbimortalidad muchísimo mayor a lo que viene teniendo esta situación actual. Y ni hablar de lo económico, entre un montón de otras cuestiones que esto acarrea. Si yo me baso como si el planeta fuera un sistema vivo, un ser biológico, una persona que viene a hacerse terapia neural, y como todo médico tenemos ese principio del primum non nocere, o sea, primero no hacer más daño, si mi decisión para resolver un problema local, focal o de un virus en esa persona, propongo una medida, una estrategia, ¿sí? De abordaje, que termina generando mayor daño, yo hice más daño que bien. ¿Está claro? Entonces, obviamente hoy en día no se puede mensurar todo lo que esto trae, ¿sí? Aparejado, pero ya está sucediendo y gravemente, ¿no? Bajo este manto de COVID no se ve nada, que está todo muy Ujú. manejado por los medios de comunicación. Hay una presión social muy grande porque todo el mundo está repitiendo un hashtag de moda, ¿entendés? Y denunciando al vecino. eh, y como yo te hacía una broma hace un rato, vamos a terminar hasta denunciando que dos personas se dieron un abrazo en la esquina y se lo lleven preso, ¿sí? No entendiendo que no hay forma de detener o esconderse de un virus. El virus nos va a atravesar a toda información que nos va a llegar a todos tarde o temprano, ¿sí? Ujú. Lo que sí estamos logrando hacer es conocerlo, cómo se maneja, ver qué necesitamos para poder atender a la gente que va llegando. Pero hay una propaganda, este es un virus con community manager, ¿sí? Un virus que tiene todo un sistema de propaganda tremendo para lograr justamente ponerle este nombre de pandemia y que todos nos quedamos escondidos, ¿sí? En las casas, aterrorizados, haciendo teletrabajo, sobreadaptándonos a eso y dejando la vida ahí detrás de una vidriera, ¿entendés? Ujú. Y esto ya ha pasado muchas otras veces. Y bueno, yo creo que hay una curva de aprendizaje que está logrando la humanidad, muy lenta, porque nosotros estamos actuando como manada en ese sentido. Aceptamos las normativas sin cuestionar y no tenemos voz ante eso, ¿no? Así que bueno, qué sé yo. Oye, Andrés, mira, me parece re interesante la mirada que diste, esta de que cuando yo intervengo sobre una persona, lo primero que hago es intentar que lo que hago no genere un daño. Y es evidente que lo que se está haciendo ahora es totalmente lo contrario. Me parece que esa mirada es súper importante de tenerla clara al momento de analizar esta situación. Ahora, teniendo en consideración el plano o la forma en la que se está manejando esta situación, en cómo la información se está entregando, eh,
surgen preguntas, surgen dudas, ideas, pero pareciera que de un colectivo pequeño, no de la gran mayoría. ¿Qué te hace, qué crees tú que sería la causa de por qué la gente o la mayoría del colectivo actuamos como manada y no somos capaces de, de empoderarnos de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, por ejemplo? Bueno, es una actitud muy infantil que tenemos, ¿no? Emocionalmente, como que necesitamos la seguridad, vamos al médico y es palabra santa. Ahora ya no tanto, ahora cuestionamos, tenemos un poco más de información, pedimos una segunda opinión, pero antes la autoridad, aquello que yo valido como autoridad, no lo cuestiono. Y eso es algo muy infantil, porque yo ya soy un adulto. Si yo ya debería conocerme más, buscar la información por otras vías, tomar decisiones, cuestionar eso. Si no te digo hacer una rebeldía sin causa contra todo, ¿no? Qué sé yo, que se diga. Pero sí tener el derecho, por ejemplo, a la soberanía sobre nuestros cuerpos, a decidir qué me Desde meto ese, dentro del cuerpo, que no. Sí, y desde ese ahora se lugar, vienen... cuál es tu propuesta? Y Desde ese lugar, desde como lo comentas. yo creo que hay mucha gente, ya hay un colectivo enorme de gente que está cuestionando esto desde el minuto cero, ¿no? Que obviamente está siendo callada. O sea, yo soy testigo de que se han borrado videos de YouTube, se han sacado cosas de Facebook, de Instagram, que son disidentes a la voz oficial, ¿sí? Y eso a mí me da mucho escozor, porque desde la terapia neural nosotros tenemos esta concepción de que no hay verdades absolutas, que el nuevo paradigma nos dice que tiene que caber la duda, ¿sí? El tal vez, estoy viendo, es un proceso. Eh, y al comienzo empezó a haber mucha información que a mí me sorprendió que hasta los profesionales de salud enseguida empezaron a repetir y a actuar como manada, o sea, sin ver un solo paper científico. ¿Entendés? Por dos videos de WhatsApp que viste o algo que te mostró los medios de comunicación masivos que no son fuentes científicas, hemos estado replicándolo en todos lados, ¿no es cierto? Y al que era disidente era llamado loco, como siempre, pero yo creo que para dejar de ser manada tenemos que mantener esa puerta abierta a lo nuevo, a que el conocimiento crezca, evolucione, mantener las preguntas vivas. ¿Sí? Si yo te doy una verdad absoluta, maté la pregunta. ¿Sí? El protocolo es este, como cuando nos enseñaron en la Facultad de Odontología o Medicina, la forma de tratar la hipertensión es esta, y no se cuestiona. Claro, ¿Sí? claro. Sin embargo, después vos y yo nos tocó, por nuestra experiencia personal, de que fuimos viendo que no era tan efectiva esa estrategia, que había otras, empezamos a permitirnos no vivir en nosotros, en nuestros pacientes, y tenemos otra versión también, otra mirada, ¿no? Yo en esta charla previa al live, al vivo este, te decía que para mí sería muy, muy interesante que tanto a nivel comunal, municipal, de la provincial y nacional, haya organismos independientes de ciudadanos que corroboren, porque no tienen los intereses que tienen los contratados por el Estado o que están dentro de una corporación que quiere venderme una vacuna. Obviamente los científicos de ahí van a decir algo que valide esa información, ¿sí? Para poder vender, o sea, para poder tener razón y decirme que es la única solución, ¿entendés? Entonces, así como cuando viene un paciente y yo siento que lo que yo sé y le puedo ofrecer desde mi mirada, mi experiencia, no está siendo suficiente, digo, siga buscando porque las respuestas están a veces diseminadas, ¿no? Y hay que encontrarlas, cuál es la que es mejor para vos. Entonces, ese ejercicio se los tenemos que pedir a nuestros políticos, tenemos que exigirlo,
tiene que haber organismos independientes que revisen, por ejemplo, si van a comprar un lote enorme de vacunas para ponernos a todos y a nuestros hijos. Sí, a ver si realmente tiene lo que hace ahí, sí, a ver si realmente genera la inmunidad que prometen. Sí, porque venimos hace cuántos años con vacuna antigripal y la gripe sigue existiendo, con la excusa de que siempre es un nuevo virus. ¿Para qué nos vacunamos? ¿Sí? Entonces, hay que revisar un montón de conceptos desde mucho antes, no solamente ahora, pero es una forma más allá del concepto en sí, es el ejercicio de cuestionar, de revisar, de verificar la información con fuentes fidedignas, ¿no? Y eso no lo tenemos. Hacemos una mirada al costado, es mucho más cómodo que alguien decida por mí, ¿sí? Y estamos entregando nuestro poder a gente que después no nos quejemos, ¿entendés? Porque esa gente no está bien informada o responde a otros intereses que no es la salud, como sucede con las farmacéuticas. Ellos venden remedios, no quiere la gente sana porque no tiene a quién venderle, ¿no? Entonces, no se van a pisar solo la cola, ¿no? Bueno, de hecho, de fondo vamos viendo que el funcionamiento que se establece, o la forma en la que se enfrenta esto, apunta supuestamente a un bien colectivo, pero por sobre el bien de la persona. Claro, Porque a la eso, larga, eso eh, pasa en este tipo de situación de supuesta catástrofe. ¿Sí? Casi todos los gobiernos del planeta tienen esto, de que tus derechos no pueden sobreponerse al derecho común, ¿no es cierto? No pueden ir por encima de ellos, porque supuestamente en una pandemia mortal, que no es no lo es, vos si salís y no tenés este distanciamiento social, que quiero hablar de esa palabra también, terminás siendo el que termina contagiando el barrio, tu familia, puedes te dicen, vas a matar a tu papá, matas a tu abuelo, siendo que no es así. Porque uno no se muere por COVID, se muere con COVID, ¿no? Eso es muy exacto. importante tenerlo, ¿sí? No se muere cualquiera por esto. Es súper importante, Andrés, a clarificar esa idea, porque, bueno, aquí hay gente que es del área de la salud, de la terapia general, pero también se está conectando gente que no tiene que ver con el área de la salud. Entonces, es súper importante, creo yo, para ellos y para las personas con las que nos relacionamos en nuestros entornos, aclarar cosas como esa. La gente está con mucho miedo, y miedo básicamente porque hay un desconocimiento también, ¿sí? Por ejemplo, yo conversaba con gente hoy día que no tiene que ver con el área de la salud y les contaba, mira, voy a estar con un médico con una visión diferente, una filosofía, ¿cierto? Les contaba más o menos cuál es tu filosofía y les pedí, mira, ¿cuál sería tu pregunta como persona cualquiera, ¿cierto? Que teniendo la oportunidad de tener un médico al frente, le harías. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, Andrés, voy a ser como un poquito medio lineal y muy puntual. Por ejemplo, una persona me dice que te preguntaría, eh, ¿qué tan eficientes son las medidas desde tu visión? Las medidas que se toman en torno a esta pandemia. Eh, si tuviéramos, yo estaría focalizado en qué tipo de estrategia de salud uso ante una situación de estas, eh, suficiente como para no saturar los hospitales, los sanatorios y demás, y el sistema médico en general, porque sí hay un alto nivel de contagio, digamos, en el sentido que se reproduce muy rápidamente, ¿sí? Eh, yo no los veo saturados los sistemas de salud, ¿sí? Y de hecho, lo que yo siento es que con esto de aplanar la curva, estamos simplemente estirando la agonía, porque en vez de suceder en 3 meses, va a suceder en 2 años y en el medio sucedieron muchos más problemas, ¿sí? Como yo te decía, esto es una información que llegó para quedarse, ¿está? Entonces, el virus, yo le llamo información, ¿está? Entonces, estamos ante esto, en cualquier momento nos va a atravesar si es que ya no sucedió, y nosotros nos hacemos un ataque de pánico, un drama en cada año con el nuevo virus de la gripe, ¿sí? Y hubo algunos años que hubo unas gripes súper fuertes que llevaron un tendal de gente y no estaban las cámaras puestas ahí generando pánico. O sea, acá hay una pandemia de miedo,
y no es espontánea, digamos, está dirigida, ¿sí? Entonces, hay un rédito por detrás, es algo tendencioso, ¿no es cierto? Y nosotros, como te digo, yo creo que la gente está empezando a despertar, está empezando a cuestionar, está empezando a querer disentir de esto, pero es muy fuerte cuando hay un abuso de poder tan grande, ¿entendés? Bajo el nombre de pandemia que les da autoridad a todo eso, ¿tá? Ujú. Entonces, bueno, efectivo para el COVID, no sé si está siendo tan efectivo, primero. Ujú. Y va a generar muchísimo más daño que el COVID de esto. Sí. Por ejemplo, a ver, si yo hago un análisis, porque esto lo vengo conversando mucho, hacemos un análisis de poder entender en qué se funda, en qué se fundamenta el miedo, empezamos a analizar, como lo veníamos conversando, que todo se maneja desde la fragmentación, desde la parte, ¿sí? ¿Qué es lo que nos muestran, por ejemplo, la televisión? Nos muestran el número de fallecidos, ¿sí? El número de infectados, pero poco se habla o nada, ¿cierto?, en relación de un contexto, ¿sí? Recién hablábamos, claro, de que, por ejemplo, en Chile somos 20 millones de habitantes repartidos en una larga franja de tierra, ¿sí? Y en Sao Paulo de Brasil son los mismos 20 millones de habitantes, pero concentrados en un menor tamaño de tierra. Por lo tanto, las condiciones en las que nos enfrentamos a los números tiene que ser vista desde ese lugar, desde la visión del todo, desde el Pero contexto, eso ¿sí? es epidemiología básica lo que estás diciendo, y sin embargo no hay un epidemiólogo comunicando detrás de Esto, cada medio de comunicación. ¿Te das cuenta? exacto. Y entonces, por eso, es muy tendencioso, está hecho a propósito, como ya intentaron muchas veces también, ¿no? Con la gripe porcina, con la aviar, y siempre hay una cada tantos años. Y ya nos están prometiendo que va a haber nuevas. Entonces, aprovechemos esta, aprendamos, ¿sí? Y empecemos ya a cuestionar, a prepararnos porque esto va a ser repetitivo, viene siendo ya, ¿sí? Cuando el médico, como te digo, te dice, si vos no haces lo que yo te digo, te va a ocurrir solamente desgracia y te vas a morir. Entonces, eso es meterle miedo a la gente. Y eso es falso también. En vez de decir, mira, desde lo que yo sé y lo que te puedo dar, es esto y puede tener este desenlace. Ahora hay otras opciones, hay otras miradas, ¿no? Entonces, esto, bajarle un poquito a esa soberbia, a esa falta de cuestionamiento que no lo permiten, que no estamos escapados y buscar una voz, ¿no? Recuperar la voz, ¿no? Hay una frase muy bonita que a mí me gusta, la leí el otro día, dice, la crisis es un río de agua viva donde renace la voz perdida, ¿no? Entonces, hemos perdido una voz. ¿Puedes repetirlo, porfa? La crisis es un río de agua viva donde renace la voz perdida. Porque si no se hubiera perdido esa voz, no sucedería lo que llamamos crisis, ¿no? Y ahí a mí me gusta mucho hacer una autocrítica, ¿no? Hacerme una autocrítica, de ver en qué punto yo he colaborado esto, porque es muy fácil culpar a los de turno, ¿no? Con esta actitud infantil de nuevo, llévame de la manito por el camino, yo voy ciego detrás Ujú. tuyo, y si no entramos ¿no? en un barro o nos tropezamos con una piedra, la culpa es tuya. ¿Entendés? Estamos buscando Claro. la figura paterna en el Estado, en la corporación, ¿no es cierto?, en los organismos internacionales, y nosotros validamos esa voz y nos aunamos a esa voz, pero muy infantilmente realmente, ¿sí? Yo no digo que no haya que organizarse, pero estamos haciendo la vista al costado, estamos distraídos detrás de una pantalla, detrás de generar más ingresos para tener una pulgada más del televisor, unas millas más de viaje en el de avión, qué sé yo, porque nos focalizamos como que eso es importante y yo creo que ahora que se cayeron muchos espejitos de colores, tenemos la oportunidad de entender y ver
qué es lo realmente importante, ¿no? Que esta es la parte bonita también de todo esto, que se pueden hacer Y distintas Andrés, las cosas. Sí. hacia allá justamente quiero llevar un poco la conversa ahora, es como que de alguna forma estamos medios conectados, ¿ah? Ya entendemos y como que hablamos un poco de la parte, no sé, que nos incomoda, la parte fea desde nuestra mirada. Obviamente, esto no significa que sea así, pero de alguna forma sentimos que nos desacomoda, ¿cierto? Y hacemos un análisis de esto, ¿ya? Y como que se ve medio como que está feo, pero también podemos ver que hay algo lindo detrás de esto, y eso lindo creo que viene detrás de una propuesta, Sí, porque, como dijiste tú, es fácil criticar, es fácil desde acá tirar la piedra, pero ¿cómo desde la autocrítica o cómo desde el yo empiezo a generar el cambio? Y en ese sentido la pregunta es esa, ¿hacia dónde apunta la propuesta, Andrés, de generar un cambio? Porque estamos cambiando, el planeta ya cambió en torno a esta situación. Ahora, ¿cómo generamos una mirada diferente o ampliamos la mirada, ¿cierto? Desde un lugar más amoroso, más empático conmigo, con mi entorno, con el planeta, ¿sí? ¿De qué forma encaramos esto? ¿Cuál es tu propuesta? bueno, yo creo que nuestra forma de ver el mundo cosificó el mundo, cosificó la vida, la puso como un bien de consumo, como algo que yo podía utilizar a mi necesidad de beneficio, que ni siquiera fue un beneficio, digamos, austero. No hemos ido, ¿no?, bastante más allá, hemos rapiñado un poquito el planeta, ese consumismo desenfrenado, con los packaging y con los colorantes y con los químicos en los monocultivos, la forma de consumir alimentos, de consumir todo, ¿no? Hace muchos años que no pasamos hambre y frío. La mayor parte del planeta hace rato que no está en ese nivel. O sea, podríamos atender a los que sí, y el resto de los recursos, utilizarlos mejor. Podríamos validar más ese ser que el tener. Podríamos entender más lo que nos dice hoy, ¿no?, esta pandemia. Por ejemplo, esta pandemia nos trajo más conciencia de cuán relacionados estamos todos, ¿no? De que realmente Sí. uno que lleva este agente, esta información, se replica inmediatamente e impacta en mi entorno, ¿sí? Yo te decía en esta conversación inicial que esta palabra distanciamiento social a mí me dolió mucho cuando la escuché la primera vez y me sigue haciendo mucho ruido. Yo creo que esa palabra también fue tendenciosa, fue utilizada a propósito para separarnos, y como sistema complejo, si estamos separados no funcionamos en forma coherente, eh, como un todo. Entonces yo le pondría otra palabra, diría distanciamiento físico de última, ¿sí? Pero acercamiento social, porque necesitamos seguir trabajando como sociedad, cuidando al que es más vulnerable, ¿no es cierto?, al que está en una situación de desventaja, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que este momento de reflexión es empezar a actuar de otra manera, porque las actitudes que teníamos terminaban cortando esta trama vital, ¿sí? No respetando la naturaleza, los reinos, nuestro cuerpo, ¿sí? Y si tenemos un terreno biológico, porque tenemos un ambiente ecológico contaminado, un terreno biológico por ende va a estar contaminado, mi alimentación, Exacto. lo que pienso, y bueno, mi sistema inmunológico también va a ser otro, mi capacidad de respuesta otra, ¿no? Y si el sistema mayor que nos contiene, esta Gaia, este planeta, eh, siente esa tensión que genera nuestra forma de vivir, va a generar una respuesta también lógica. Es parte de la autoecoorganización de la vida. Si somos una Total. red dentro de una red mayor, ¿sí? Entonces, ese movimiento se va a dar permanentemente, ¿sí? Es como un balance. Entonces, lo bonito yo creo que de acá es, como te decía, ver cuánto interdependemos, cuán conectados estamos, y al generar como una sensación de responsabilidad universal, ¿no? Y entre eso,
empezar a exigirle que las leyes que tenemos, las formas, las decisiones políticas y demás, se adapten a las leyes de la vida, sean condicentes con eso, que respeten a la madre tierra, ¿sí? Al ecosistema, a la humanidad. Si una decisión genera, como te decía, una solución focal, pero mayor daño a nivel sistémico, no es una solución viable. No. Entonces, si aprendemos a vivir más en armonía y nosotros validamos ese tipo de político, ese tipo de mensaje, a los demás no. A las empresas que están contaminando el planeta no las elegimos, no le compramos las cosas y elegimos las que sí. Vamos a cambiar el sistema, pero es en base a cada una de nuestras elecciones. ¿A qué le damos valor? Y hoy el valor para mí mayor es el respeto a la madre tierra, que es como un respeto a toda madre, ¿no? Como a todo ser vivo y respeto a mí mismo, ¿sí? Eh, Creo que eso sería una linda propuesta de cambio ahí, ¿no? Bueno, entendiendo que nosotros queremos ver esto desde una visión del todo y no centrarnos en las partes. Pero creo que es importante también analizar las partes en el contexto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No Exacto, exacto. analizarlo por separado, sino que en relación de todo. Eh, Hablabas tú recién de la condición del terreno, de que el terreno, ¿cierto?, es todo y que si se afecta y todo. Hay propuestas desde este lugar, pero hablando, por ejemplo, en lo emocional, estamos hablando del miedo, estamos hablando de una situación que es compleja de enfrentar, donde muchas veces como seres humanos nos negamos a enfrentar el miedo por mismo miedo, o sea, es complejo. Eh, la terapia neural, en su visión y en su práctica, nos entrega un montón de herramientas, ¿cierto? Desde la concepción a querer acompañar ciertos procesos en ciertas personas, eh, pero desde la visión general, desde tu percepción, en lo emocional, Andrés, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para generar un cambio? Porque estamos hablando de un colectivo de gente que está aterrorizada. Yo te contaba recién que, puesto yo en una fila, conversando con Oscar, le planteaba mi idea loca esta de que tengamos que usar mascarilla y que a la larga vamos capaz que terminar enfermos de otras cosas y que todo esto es incoherente. Y el tipo de al frente me encara y me dice, que estás hablando pavadas, como dicen ustedes. Y casi nos enlazamos en trompadas ahí, porque de alguna forma vi limitada mi posibilidad de expresar y de hablar, porque la persona al frente me ve como una amenaza en torno al miedo. Entonces, ¿cómo a esta persona, por ejemplo, le coloco una propuesta o qué le puedo decir? ¿Cómo le ayudo a abrirse, o no abrir la mente, sino también abrir el corazón? O sea, desde el concepto del sentir y pensar. Bueno, nadie me puede hacer sentir miedo. Yo lo siento. O sea, las cosas no me afectan, yo me afecto con las cosas. Eh, Obviamente hay una cuestión ahí que si mi vecino tiene miedo, mi hijo tiene miedo, me inspiran miedo de los medios de comunicación, es probable que yo resuene con eso, ¿no? Con esa emoción y todo. Pero sigue siendo una elección mía, una respuesta que yo puedo modular. Reconocer ese poder es importante, ¿sí? Que una de eso es no validar esa fuente de información, buscar otras, hacer comprobaciones, ¿no? De que si esa información es real o no, ¿sí? Y no enseguida acoplarme como si ya fuera una verdad y yo estuviera preso sí o sí a ella, ¿no? El problema del miedo es lo que le pasa a nivel biológico a cada uno cuando lo siente, sobre todo a nivel del sistema nervioso, ¿no? Donde nos pone en simpaticotonía, y vos sabés como terapeuta neural que una irritación simpática genera alteraciones en la modulación del vegetativo, empezamos a tener distintos susceptibilidades y problemas. Por otro lado, bajo el miedo empieza a funcionar una parte más primitiva del cerebro, ¿sí? Con la amígdala cerebral a full, hay un secuestro de la corteza cerebral donde casi no funciona, está todo el pensamiento, todo el discurso alrededor del tema, no paran de funcionar otras capacidades nuestras,
¿sí? Y el cuerpo hace una respuesta biológica al miedo, ¿no es cierto? De todo lo que estoy contando, más un montón de o sea, hormonas, ¿no? Cortisol, adrenalina, que salen a hacer una situación de sobrevivencia, un estado de alerta, ¿no? Que no se puede sostener en el tiempo, porque esto agota todos los recursos. Yo no duermo bien, no me alimento bien, mi cuerpo está preparado para la lucha o la huida o la inmovilización, que son las tres respuestas posibles ante una sensación de amenaza de muerte. Entonces, termina siendo como que terminamos más manada que nunca, porque no tenemos la corteza libre como para pensar, ¿sí? Somos más vulnerables que nunca. Entonces, el primer ejercicio es entender que yo puedo tener otra reacción a eso, no acoplarme con el miedo. Puede haber sucedido inicialmente, sí, pero enseguida tiene que haber ahí como algo que me diga, che, pará, cuestiona esto, ¿sí? Porque esto no puede ser no la única forma de verlo, ¿sí? O lidiar con esa situación. Igual desde el miedo no vamos a generar una estrategia inteligente para la situación, ¿tá? Así que el miedo como herramienta de supervivencia puede durar unos instantes. Ahora, esto de 2 meses y seguir bombardeados, pero ya veníamos de antes, ya veníamos de antes. Entonces, eh, qué sé yo, atreverse, ¿no? Sacar esa audacia, salir de eso, qué sé yo, que nos quedamos a veces como aplastados, ¿no? Que haya una voz de esperanza siempre también, ¿no? Es como pegarse un saltito al vacío también. Sí, claro. Tiene algo de eso. Es que Andrés, sí. a modo de pregunta, ¿cuál es el puntito de terapia neural para el miedo? Es una broma, compadre, tranquilo. ¿El miedo de Tranquilo que es quién, una hermano? broma. Es una pregunta un poco lineal para asustarte un poco, ¿no? Quería un poco desordenarte. Oye, Andrés, hace tiempo que se viene hablando mucho de lo femenino en la terapia neural, ¿sí? Ujú. Eh, Hay por ahí un par de referentes en torno a ese tema. Y la he escuchado y me parece eh, muy coherente lo que se cuenta desde ahí, ¿sí? Ujú. ¿Cuál es tu mirada pensando en esta situación? Sí, lo femenino en la terapia neural, perdón, ¿me podés situar un poquito más? ¿A qué te referís? Que lo femenino en la terapia neural plantea una postura quizás, ¿cómo decirlo? Así es como lo comprendo yo en realidad, ¿sí? Que tiene que ver con estamos llenos de una, ¿cómo lo explico? A ver, vivimos en un sistema paternalista, ¿sí? Ah, por ese lado, Que sí, sí, sí. está dominado, por ejemplo, por el hombre, por ejemplo, históricamente, que además se traduce eso, por ejemplo, en los procedimientos que desarrollamos en salud, por ejemplo, tienes fiebre y te impongo una situación, una información, ¿sí? Y vivimos en una situación de imposiciones constantes, ¿sí? Ahora, un Ujú. poco, ¿cuál es tu mirada, teniendo en consideración el lado femenino de la terapia neural para esta situación? Ya, y eso es violento, ¿no? Y yo entiendo el movimiento femenino y me estoy uniéndome cada vez más, intentando aprender eh, muchas cosas digamos, hemos tenido como muy inculcadas desde niños, tanto hombres como mujeres, hemos sufrido muchísimo el patriarcado. Esto de tener un jefe que te hostiga o que te manden a la guerra o que los látigos, ¿no? Que de la vida misma así. Y la piramidalidad, los juegos de poder y todo esto no, la guerra permanente en la cual vivimos, ¿no? En un punto. Y el enfoque de la terapia neural es completamente femenino, es un enfoque
en red, enfoque sistémico, enfoque propositivo, amoroso, solidario, eh, que más allá de tener un acto también no tan femenino como entrar en un cuerpo con una aguja, ¿no? Eh, pero tiene un balance muy precioso, ¿no? Pero va más allá de la herramienta, más allá de la aguja, de la procaína, sino desde la concepción. O sea, si yo con las mismas herramientas eh, hago una imposición, intento hacer una imposición en un organismo vivo que decide él mismo con su historia y su entorno, voy a generar más irritaciones y también lo veo a eso, ¿no es cierto? Cuando estamos queriendo forzar, manipular la realidad, eh, hacemos lo mismo, no solo en un paciente. Es como querer sacar ventaja, es como querer tener el resultado que yo quiero, ¿sí? Y yo creo que este aspecto femenino de la terapia neural, de poder decirle a un paciente, no sé lo que te va a pasar, cómo te vas a autorregular, ¿sí? Este Qué enfoque hermoso. no dirigido, es tan respetuoso, es tan respetuoso. Entonces, es acercar información. A mí me gustaría que, volviendo a una situación más macro, como lo que hablábamos hasta hace un rato, haya propuestas de cambio también, haya información que se nos acerque para que nosotros hagamos con eso algo que va a ser singular y único también, ¿sí? Yo creo que cuando si yo estoy como médico ante una actitud es impositiva y, y le digo, mire, la información la tengo yo porque estudié, usted no, usted solamente hágame caso, ¿sí? Porque si no le va a pasar algo terrible, como te decía yo, eso es un acto de suma violencia, ¿sí? Es un acto totalmente coercitivo, ¿sí? Y genera una respuesta en el paciente que es miedo, o sea, yo termino cumpliendo la norma por miedo a que me pase algo peor, ¿sí? Ahora, el tema de hacer algo por miedo va a durar mientras tenga miedo, ¿sí? Porque no estoy convencido de eso. Y como respuesta es el cumplimiento, o sea, cumplo y miento, porque estoy cumpliendo para no tener un problema, Ujú. pero mintiendo porque no me sale del corazón, no estoy convencido de eso. Entonces, ¿yo qué hago, por ejemplo, cuando doy una indicación, por ejemplo, en la dieta? No le digo al paciente, si no la hace, no venga a verme nunca más. ¿Sí? O lo cago a pedos, lo reto porque no la hizo o la hizo parcialmente. ¿Te das cuenta? Ujú. Porque eso va a generar de nuevo esta respuesta de cumplimiento. La idea es acercar la información, es que él con esa información haga algo y lo decida desde sí, lo haga propio, lo experimente, lo compruebe. ¿Te das cuenta? Ajá. Eso es Ujú. empoderar al otro, eso es darle herramientas realmente. ¿Sí? Lo demás Hacerlo genera un partícipe del clientelismo. mismo proceso. Ujú. ¿Cómo? Es hacerlo, hacerlo parte del proceso que le toca vivir, es hacerlo, ayudarlo a ser consciente, es ayudarlo a hacerse parte. Tal cual. Se me vuelve, Sí. pensé que se me estaba cayendo la internet y te volví a escuchar. Andrés, eh, ¿existe en este rato la instancia o el lugar donde se estén agrupando las personas que con conocimiento, ¿cierto? Con apertura y con toda esta visión más del todo, más global, se estén reuniendo, estén juntando información, ¿sí? Donde, Sí, por ejemplo, podamos hacernos parte quizás, no sé, por ejemplo, Andrés Peralta es capaz, por ejemplo, de aunar gente, de agrupar gente y generar un movimiento de conciencia, no solo para la población, sino también para nuestros colegas en la salud. ¿Existe esa posibilidad? mira, ya está sucediendo, Charlie, porque yo hago parte de 3 grupos, por ejemplo, de WhatsApp, muy numerosos de profesionales de la salud, de Latinoamérica y a nivel global también, para dar una respuesta diferente a esta situación del COVID, con CDS, vitamina C, entre otras cosas. Eh,
y se están haciendo ensayos clínicos importantes, aprovechando la declaración de Helsinki, ¿no? Se puede hacer este trabajo ante una situación que todavía no tiene una solución específica y no la va a tener. Entonces, ellos se han sentido más validados para juntarse y empezar a hacer ensayos y hacer todos los pasos que exige la ciencia para poder incorporar otras miradas, ¿no? Y así está pasando con otras corrientes. Yo creo que no a través de las líneas como oficiales, por ahora, pero se está agrupando, hay redes que están surgiendo en todo el planeta en este sentido. Y que a mí me encantaría que esas redes se vayan uniendo con todas las demás y empecemos a organizarnos diferentes, generemos otros organismos internacionales, aunque más no sea por vía virtual, no sea algo que firmemos, algo que sumemos, algo que tengamos una fuente, como te decía, alternativa, sin estos intereses que los lleva Claro. ¿no? a las grandes los grupos de poder a tomar y poder, ¿no? Preguntarnos cosas, tener el derecho a decir, che, me quiero poner un barbijo, no, ¿entendés? Porque realmente no se ha mostrado científicamente de que esto sea la solución para el contagio, porque si yo creo que solamente con un barbijo, ponerme alcohol en las manos, voy a detener un virus, estoy loco, pero lo que sí estoy haciendo es tratando mal a mi hermano, lo que sí estoy haciendo es faltando el respeto, ¿sí? Y y lo que sí estoy haciendo es no siendo solidario. Entonces, a mí eso es lo que me duele. Sí, estamos generando un espacio, estamos generando un lugar que propone lo negativo. Estamos en una situación donde está emanando lo negativo, o sea, es propositiva de cosas negativas. Y eso sí da un poco de miedo, porque eh, me pasa mucho en la consulta, ¿sí? El ser cuestionado en estos días por mis procedimientos. Un paciente me decía el otro día, oiga doctor, la lámpara que está ahí, usted la desinfectó porque tocó acá, ¿sí? Y en algún momento, frente a esta situación, decido sacarme el miedo a cómo estoy trabajando, si cumplo o no un protocolo, que intento seguirlo para estar dentro de una norma y poder seguir trabajando. Pero al mismo tiempo estoy intentando hacer parte de este proceso al paciente, a llevarlo a entender desde la conciencia, desde el conocimiento básico de un poco de microbiología, de cómo funciona el sistema inmune, ¿cierto? A agregar la importancia de la preparación de su terreno, de empezar a enfrentar miedos de otra forma, ¿sí? Intentando empoderar uno a uno a los que pasan por el sillón, ¿cierto? Porque en definitiva me pasa, por ejemplo, en grupos de familia de WhatsApp que nos tratan hasta de irresponsables por cómo se llama, por la forma de pensar, porque se centra específicamente en algo muy puntual. Entonces, es una tarea difícil, Andrés. Me encanta tu propuesta, ¿sí? Va muy en línea con lo que más o menos venimos pensando también desde este lugar, pero creo que falta la instancia, creo que falta el líder, creo que falta, o los líderes, o las líderes, ¿sí? Que de alguna forma puedan empoderarse un poco, aunarnos, no sé qué piensas de eso, yo por lo menos percibo eso, es como que Sí, tomar la mira, bandera yo, y... yo ya no busco líderes, ni gurúes, ni nada, ¿no? Como te decía, eh, tuve en mi momento, sí hay gente que admiro muchísimo, pero tampoco es que todo lo que ellos son capaces de transmitir es la verdad. Entonces, es como dejar de buscar líderes, diría yo, que emerjan exponentes, ¿no? De estas redes que ya se están armando, que los Ujú. reconozcamos, que, no sé, busquemos esa información, pero estemos activamente, en vez de ver tantas series de Netflix, pongámonos a buscar estas fuentes de información. Están ahí en la red también, aunque la están bajando un montón. ¿Sí? Empecemos a utilizar realmente nuestra capacidad en esto, dejémonos de quejar, estemos más activos en ese sentido. Lo último no se te escucha, Andrés. No sé si me escuchas tú a mí, pero lo último se Yo cortó y no sí, se te escuchó bien, perdón.
No, no, Ah, ¿te no, no, escuchaste sí, bien? sí Entonces la te gente lo escuché bien. escuchó. Sí, Ah, bueno. así que, nada, eso, como te decía, dejar de mirar al costado. Estamos como enfocando la atención en cosas que no son tan vitales e importantes, que cuando nos queman las papas como ahora, dijimos, ay, ¿qué es lo que no hizo el político de turno? En vez de hacerme cargo yo, ¿sí? Investigar qué me hace bien como alimentación o no, conocer mi cuerpo, ¿no? Lo que sea, cómo manejo y educo mis emociones, cómo puedo vincularme más sanamente, ¿no? Sanear un poco un montón de cuestiones de mi vida que hacen que después mi cuerpo reaccione o no a ciertas cuestiones de la vida, ¿no? Que a veces son muy fáciles de manejar y si yo estoy en simpaticotonía, estoy con todo mi terreno biológico contaminado y tengo otra capacidad de respuesta. Y eso es responsabilidad mía, no una decisión de alguien que está afuera, ¿sí? Entonces esto, estamos muy dormidos, hermano, eso es lo que yo veo y por eso aparece, emerge este tipo de uso del poder, ¿no es cierto? Más allá del sistema que hablábamos recién, de un sistema machista, seguimos validándolo, trabajemos en red, seamos corresponsables de todo esto que está pasando, porque lo somos. Exacto, exacto, exacto. Andrés, mira, en este rato son las 9, creo que esto dura una hora, por lo que tengo entendido. Sí, pero lo empezamos de Eh, nuevo 10 minutos después, ¿no? entonces tenemos más tiempo. Sí. Buenísimo. Yo tengo acá como unas propuestas generales un poquito, ¿sí? Ah, me Que encanta. A ver, como, vamos a probar como atención. realmente empezar a dar valor a lo que tenga respeto por nuestros cuerpos y por la tierra, ¿sí? Que pongamos la atención, ¿no? Un enfoque más en lo cualitativo, en lo regenerador, ¿sí? Y a mí me gustaría abolir muchísimo el concepto de la basura como algo eh, que no es importante. O sea, tendríamos que generar, no sé, otra forma de que los productos que tengamos no generen basura. En la naturaleza no existe el concepto de basura. El desecho de un sistema es alimento para el otro. ¿Sí? Nosotros estamos ¿Sí? ya generando algo que va a contaminar y lo está haciendo despiadadamente, ¿sí? El ecosistema, ¿sí? Entonces, si nuestro terreno biológico, nuestro organismo depende de un planeta contaminado por nuestras elecciones, estamos escupiendo para arriba siempre, ¿no? Y este sistema también nos ha entrenado a la competencia, ¿no? Estamos queriendo mostrar a ver quién logró más cosas en el ámbito que considera importante, ya sea del conocimiento, del tener, de lo que sea, y enfocar más, cuando para la competencia emerge la cooperación. Espontáneamente tenemos esa capacidad los seres vivos, todos los seres vivos, ¿no? Cuento siempre un ejemplo de que hacen un experimento con dos ratitas en ¿no? una cajita de cristal separadas y una tenía un botón que si lo apretaba había un dispenser de comida y podía comer, pero al mismo tiempo que apretaba el botón, la ratita de al lado recibía un choque eléctrico, ¿sí? Y entonces la ratita apretó el botón, comió la primera vez y notó eso. Lo hizo una segunda vez y ella confirmó, al punto tal de que no lo hizo más. Dejó de comer, tuvo un acto de empatía y de solidaridad natural, una rata, ¿está claro? Nosotros estamos tan distraídos que no vemos a nuestro vecino, cómo nuestras acciones están afectando a los demás, afectando al planeta. ¿Sí? Entonces, este respuesto, ¿no? Este respeto es importantísimo, ¿no? Y después permitirnos cuestionar y no cuestionar al que cuestiona. Esa es otra cosa, ¿no? O sea, es importante esa voz disidente, esa voz diferente. Si no, nos comemos un mismo cuento siempre y lo único que hacemos es reafirmarlos, ¿sí? Y ahí nos empezamos a morir un poquito. Eso es parte del nuevo paradigma, ¿sí? Yo creo que cuando tenemos esta forma de ser y estar en el mundo
que no nos importa si generamos basura, si generamos daño en del lado, con tal de tener nuestro beneficio, que se joda el resto, es como cuando compras un auto robado, un celular robado, ¿entendés? Ya sabes que lo jodieron a alguien, ¿entendés? Y vos te estás beneficiando de eso. Solo que esto es a futuro, es ahora, es para el pasado, o sea, va a afectar sí o sí, ¿no? Va a tener una repercusión negativa y por ende una respuesta también autorregulativa de la Tierra, ¿no? Y reconocernos como parte de una red inseparable, de esa red vital, porque nos vimos como muy por fuera de ella, la vida allá y yo aquí, con esta, que es un bien de uso nada más, un recurso para mí, y así nos terminamos nosotros convirtiendo en recurso. Entonces, nada, ver a la tierra como fuente de vida, ¿no? De ahí salimos todos, de tierra, sol y agua. Entonces, empezar a respetar nuestros orígenes, nuestros ancestros, ¿no? Y tratar de vivir como más enritmados con la vida, ¿no? Hay muchas leyes de lo vital que no se han puesto en papel, que nos encontramos con ellas por las consecuencias cuando la transgredimos, como cuando no descansamos, trabajamos en exceso, cuando nos alimentamos mal, nuestro cuerpo reclama, se tensa, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo sucede con el planeta, ¿no? Cuando hacemos lo mismo a gran escala. Entonces, entendernos como parte de un sistema mayor nos va a ayudar a hacer conductas, creo yo, más amorosas con el entorno y por ende con nosotros, ¿no? Y como te decía al último, hace un rato, por último digo ahora, esto como validar solamente leyes que contemplen la naturaleza y que sean orgánicas en la forma de vivir, ¿no? Pedir eso, reconfigurar eso. Buenísimo, loco. Mira, en este rato estoy con un tema con la red. Hay momentos que te escucho súper bien y momentos que se me pierde. No sé si en este rato me escuchas. Yo te escucho perfecto, sí. En este rato no sé si me escuchas. Se me corta el Sí, video sí, un te poco. escucho. De hecho, perdí un poco la hilación de la conversa, compa. No te entendí todo lo que dijiste, entonces no perdí un poco la hilación y sorry, lo siento, problemas técnicos. No, no te ¿Ya? hagas problema, Eh, hermano. Andresito, me parece que está re buena la conversa. Tenemos harta gente ahí inmersa, dando sus opiniones. Por ahí Cristina Gerakov la vi opinando. Vi por ahí a la Bellamente. Está Juan está por ahí metido también. Camilo, Laura Quintana, mirá, Sí, muchos amigos. Lo vi a Jorge también, ahora Juan Emilio, ¿no? Muchísima gente, hermanos, familia. ¿a quién más ¿Me veo escuchas? por aquí? Así como para mencionarlos un poco y hacerlos parte de este cuento. A Fernando Burgo, que es un colega que conocí en Salta, un tipazo, buena onda. Qué rico A que nos esté Camila acompañando de igual. Brasil, mirá, mucha gente Ahí linda tenemos. realmente, realmente. Bueno, hermano, yo creo que ha sido una charla que a mí me ha gustado mucho, yo creo que han salido propuestas interesantes, una autocrítica positiva en esto, dejar de esperar, ¿no? ¿no? Con esa mirada de niño, infantil, al papá que nos diga qué hacer y después quejarnos, empezar a tomar, yo quiero armar esto como una revolución de conciencia, como una revolución que conteste, pero que proponga y que se revise, ¿no? Esa sí me gustaría. Esas revoluciones, las verdaderas, son, como decía Payán, del pupo para adentro, del ombligo para Ajá, adentro. me encanta la idea. Bueno, Loco, hermano, te mando un abrazo a todos los que están presentes acá. Te agradezco la buena onda. Como por decíamos en un favor. comienzo, esto surge de una conversa entre dos amigos. Es la primera vez que hago esto.
Así es que pagué los No se pecados del nota, Charlie, no noviciado. se nota. Pido disculpas, obviamente. Bueno, hay muchas personas ahí que ya me conocen y saben lo desubicado que puedo llegar a ser, así es que tampoco tengo mucha vergüenza de que esto pase. ¿Ah? Ya, No hay ya sé problema. lo que soy, así que Para la ya próxima está. va a salir mejor. En la próxima vamos a Mira, estar te vuelvo a mejor, no Charlie. entender. Dale, Ah, bueno, hermano. ya. Te agradezco Loco, te muchísimo mando un este abrazo espacio entonces. realmente y también te mando otro gran abrazo y espero que esto quede grabado ahí. Yo creo que tenés la opción, va a quedar por Sí, lo voy a 24 dejar horas grabado. y sería bueno Sí, que lo sí. podamos bajar, ¿no? En video y compartir en las redes también, porque salieron, creo, conceptos muy, muy bonitos, ¿no? En el medio. Sí, sí, definitivamente lo voy a descargar, lo voy a guardar y lo vamos a publicar por todos lados. Al que quiera verlo, obviamente con $1, transferencia vía WebPay o... No hay drama, se lo pasamos. Siempre tenés que embarrar al final, Charlie. No, que nos pague un asadito. Un asadito, ya, un asadito, bueno, ya. No, Hermano, te quiero hermano. mucho. Un abrazo. Loco. Yo también. Saludos ahí a Karim, a la familia, ¿sí? Y abrazos a todos los amigos que estuvieron acá apoyando esta live. Qué buena Nos onda, sí, se le vemos. agradece a todos. Un abrazo a todos los locos. Chao, chao.